Listo, buenos días. Entonces vamos a dar inicio al webinar sobre las mejores prácticas para la adquisición de niveles de fluidos con equipo Ecometer. Queda con ustedes Samantha Peroso. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Samantha Peroso, soy ingeniera de productos y servicios de Ulimete Petroleum Consulting. Bueno, ya más temprano Merly habló un poco de lo que es mi experiencia y en el caso de Ecometer, pues soy especialista en lo que es el manejo, en el uso, manejo y interpretación de datos con el equipo Ecometer. Pues nuestra empresa cuenta con la representación exclusiva de Ecometer a nivel de Latinoamérica. Sean todos bienvenidos al webinar. Es un webinar que trata sobre las mejores prácticas para la adquisición de niveles de fluido con el equipo Ecometer. Muchas veces, lo que es la adquisición de niveles de fluido es una parte fundamental, como sabemos, de la actividad diaria para conocer el estado de operación de nuestros pozos. Y por ello es importante la precisión de los datos en cuanto a la medición de niveles de fluido, ya que de estos datos depende no solamente lo que es el nivel de fluido, sino que también el software nos permite calcular las presiones de fondo, y con estos datos podemos, dependen pues las recomendaciones que damos para el mejoramiento de las condiciones de bombeo en el pozo. Lo que es el sistema Ecometer consta de lo que es el equipo analizador de pozos y los programas TWM, que es el Total Well Management, y el TAM, que es el nuevo software de Ecometer, el Total Asset Monitor. Que bueno, en este webinar no vamos a indagar mucho en lo que son los softwares, sino más bien las prácticas al momento de la toma de niveles de fluido. Hablando un poco de lo que consta el equipo, de qué trata el equipo analizador de pozos es un equipo el cual nos permite realizar mediciones tanto a nivel de fluido, que es de lo que vamos a conversar en el momento, como pruebas aparte, lo que son pruebas de dinamometría para específicamente pozos de bombeo mecánico, ¿no? Entonces, para la toma de niveles de fluido, el equipo es un equipo que va conectado, se comunica con el computador, y a través del software, ya sea el TWM y el TAM, van siendo recibidos los datos de nivel de fluido en este caso. Entonces, el sensor que se utiliza para la medición de niveles de fluido es la pistola de gas, y a través de ella pues se genera un pulso acústico en el revestidor para determinar en dónde se encuentra ubicado el nivel de fluido. Con este dato de nivel de fluido, entonces tenemos no solamente lo que es, como les dije, el dato de nivel de fluido que nos indica la sumergencia de la bomba, etcétera, sino también el software realiza cálculos de presiones, tanto del cabezal del pozo como las presiones de fondo. ¿Okay? Y bueno, otros datos adicionales que son con los otros sensores, que se miden con los otros sensores, que son los datos dinamométricos y datos de corriente y potencia para pozos de bombeo mecánico, específicamente, como les dije. Entonces, en este caso, vamos a ahondar con la medición acústica, mediciones acústicas. El software, tanto el TWM como el TAM, nos brinda información como la información de producción, es decir, el potencial del pozo. O sea, nos brinda mucha información que muchas veces no aprovechamos del TWM. Entonces, pues es importante saber aprovechar toda la información que nos brindan estos datos de nivel de fluido, o estas pruebas acústicas de nivel de fluido, ya que podemos saber el potencial del pozo, podemos saber, como les dije, pues la presión en la entrada de la bomba, las presiones de fondo, nivel de fluido, sumergencia de la bomba, y bueno, muchos datos importantes al momento de hacer pues el análisis del pozo, ¿no? Estas mediciones de nivel de fluido son aplicables para todos los sistemas de levantamiento artificial, ya sean bombeo mecánico, gas lift, pozos de gas, pozos de bombeo electrosumergible, pozos fluyentes, etcétera. Para todo tipo de sistemas de levantamiento, este tipo de pruebas es muy importante, es de suma importancia. Estos son los equipos que se utilizan para la toma de niveles de fluido. Se encuentra el equipo modelo E, que es el equipo convencional de cables, que consta de esta maleta negra que viene siendo que es el analizador de pozos, y los sensores, en este caso el sensor acústico, que es la pistola de gas,
con su transductor de presión y los sensores dinamométricos y el sensor de corriente y potencia. Este equipo va conectado a los sensores a través de cables, o sea, es un equipo alámbrico. Y está la nueva tecnología de Cometer, que es este equipo que es el inalámbrico, el cual consta de una base que viene siendo el reemplazo de lo que es esta maleta negra, el analizador, una base que va conectada al computador a través de un cable USB y la cual emite y recibe las señales de los sensores, lo que es la pistola y los otros sensores, el HT y la PRT, los sensores dinamométricos. Entonces, ellos van a emitir y recibir señales de manera inalámbrica a la base y los datos van a ser entonces analizados en el software TAM, que es el software para este tipo de tecnología inalámbrica. ¿Okay? Entonces, uno de los aspectos más importantes a considerar, que bueno, de eso se trata este webinar, como que los aspectos importantes a considerar al momento de la toma de niveles de fluido. Entonces, vamos a hablar de aspectos tanto operativos, o sea, vamos a tocar primero los aspectos operativos, es decir, todo lo que hay que considerar al momento de realizar la prueba en campo, en el pozo. Y luego, una vez que se consideren todos esos aspectos importantes para la toma de niveles de fluido, vamos a hablar un poquito sobre lo que es el análisis, la parte de análisis, todo lo que debemos considerar al momento de analizar los datos de niveles de fluido. Entonces, uno de ellos es verificar la conexión de la pistola de gas. Entonces, como sabemos, bueno, este es el sensor acústico, que es la pistola de gas, ella va conectada en la válvula de lo que le llamamos a veces válvula Sonolog o la válvula de 2 pulgadas del revestidor. Ella tiene una conexión roscada de NPT, que va, el macho, que va conectada a esa válvula de 2 pulgadas en el revestidor. ¿Ok? Y, bueno, va conectada de esta manera. Entonces, al momento de conectarla, debemos verificar el estado de las roscas, tanto de nuestra pistola como de la rosca de la válvula de 2 pulgadas del revestidor, porque muchas veces estas válvulas se encuentran corroídas, se encuentran pues en mal estado y debemos verificar pues el estado de lo que son estas conexiones. Ya que si se encuentran en mal estado, al momento de nosotros enroscar la pistola, podemos hacer que se dañe nuestra rosca de la pistola y no hacer un buen sello. O sea, lo que se quiere lograr es que no exista ningún tipo de fuga al momento de realizar la prueba de nivel. Entonces, esta debe girarse al menos 4 vueltas y media en esta rosca para asegurar una buena conexión de la pistola en el revestidor. Y como les dije, es importante asegurarse de que no exista ningún tipo de fuga al momento de realizar la prueba. ¿Ok? Ahorita más adelante les voy a decir por qué es importante evitar que existan fugas. ¿Ok? Bueno, una vez que aseguremos que la pistola se encuentre bien conectada al revestidor, debemos asegurarnos los cables, la conexión de los cables de la pistola. En este caso, esta es la pistola convencional de 1500 PSI, la automática, y a ella va conectado un cable que se llama cable en Y y otro cable que es el cable del micrófono. En cuanto al cable en Y, este tiene una conexión principal que va en un extremo, una conexión principal que va al analizador, y el otro extremo tiene 2 puntas, en donde una de las conexiones va hacia el transductor de presión y la otra conexión va hacia la válvula solenoide. Entonces debemos verificar que se encuentre bien conectada tanto al analizador de pozos como a la pistola de gas, a la conexión del transductor de presión y a la de la válvula solenoide. ¿Ok? Entonces, una vez que nos aseguremos el estado del cable, de hecho, nosotros podemos saber en el software la continuidad del cable, o sea, si el cable está en buen estado. Ya que, bueno, uno de los elementos que más se dañan del equipo convencional modelo E son los cables, y tienden a reemplazarse con mucha frecuencia, pues por el uso diario que le damos nosotros a esos cables. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el manejo del cable, pues para que tenga una mejor vida útil y asegurar una buena conexión
para asegurar una buena transmisión de los datos. Entonces, otro de los cables, como les dije inicialmente, es el cable del micrófono. Este cable va conectado a la conexión DNC de la pistola. Este cable es un cable muy delicado, ya que una vez que nosotros lo conectamos y empezamos a captar señales acústicas, o sea, el micrófono que tiene interno en la pistola empieza a captar señales acústicas, él va a captar cualquier ruido externo. Es decir, si nosotros estamos en el pozo y sin querer lo estamos moviendo, o sea, con algún movimiento, ya sea nos pisamos el cable o algún movimiento externo que haga que, o sea, que genere esa turbulencia en el cable, eso se va a captar en el trazo acústico. Entonces debemos tener cuidado con no mover ese cable, o sea, tratar de que el cable, de que el cable no sufra movimientos, ya que vamos a tener entonces señales acústicas que van a venir siendo por causas externas y no por causas internas en el pozo, ¿no? Y vamos a tender a confundirnos al momento de hacer el análisis de los datos. Bueno, una de las cosas a considerar es la conexión de la pistola al revestidor. Es decir, ¿qué queremos decir con esto? Debemos considerar que la conexión sea lo más directa posible de la válvula de 2 pulgadas hacia el revestidor, porque existen casos en donde la pistola se encuentra conectada, o sea, se hacen las instalaciones o las facilidades para la conexión de la pistola y se coloca un codo, se coloca una sección de tubería de tantos pies, luego otro codo, y tenemos entonces muchas restricciones al momento de realizar el disparo. O sea, cuando la onda acústica vaya a viajar, se va a encontrar con muchas restricciones y todas esas restricciones hacen que la energía en el trazo acústico se vaya perdiendo o se debilite, por lo que entonces vamos a necesitar o generar un mayor diferencial de presión en la pistola para que pues, la onda tenga la suficiente energía como para llegar al nivel de fluido y regresarse para ser captada por el micrófono. Entonces, bueno, debemos considerar que la conexión sea lo más directa posible al revestidor. ¿Okay? También, bueno, ahorita hablamos de las fugas al momento de conectar la pistola, o sea, que nos aseguremos que no existan fugas al momento de conectar lo que es esta rosca NPT de 2 pulgadas a la válvula de 2 pulgadas del revestidor. Pero también pueden existir fugas internas de la pistola por algún mecanismo que se encuentre o dañado o si a la pistola no se le ha hecho un mantenimiento, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos que pueden fugar internos de la pistola? Podemos observar fugas en la válvula solenoide, podemos observar fugas en la válvula de gas que viene interna en la pistola. Entonces, uno de los indicativos, bueno, fugas a nivel de conexión, esto viene siendo la válvula de llenado rápido, el conector de llenado rápido de la pistola, también podemos observar fugas por allí. Entonces, ¿cómo podemos verificar si existe fuga en la válvula solenoide o alguna falla en la válvula solenoide? Cuando esta válvula solenoide está fallando, al lado del manómetro en el cuerpo de la pistola hay un agujero pequeñito en donde va a empezar a salir gas, o sea, va a empezar a fugar gas por esa vía si la válvula solenoide se encuentra en mal estado. Ahora, si la fuga es a través de lo que es la salida de la pistola o la conexión de la pistola hacia el revestidor, entonces lo que está fallando es la válvula de gas, la válvula interna. Entonces, no precisamente estas fugas quieren decir que o se haya dañado la válvula solenoide o se haya dañado la válvula de gas, porque puede ser que lo que esté fugando es debido a los O-rings. La pistola por dentro, en su mecánica, consta de unos O-rings o unas gomas que deben ser reemplazadas de manera periódica. Entonces, muchas veces la gente pregunta,
más o menos de cuánto se recomienda que sea o cuál es el periodo mínimo de mantenimiento que debe dársele a la pistola. Entonces, bueno, siempre se responde que eso va a depender del uso que se le dé a la pistola. Si la pistola tiene un uso diario, un uso muy frecuente, entonces lo más recomendable es que se le haga el mantenimiento cada 15 días o mensualmente, reemplazándole todos los O-rings, engrasándola y haciéndole la limpieza interna, porque muchas veces se llena de impurezas del mismo pozo, o sea, crudo, residuos, etc. Entonces se recomienda que se le haga periódicamente un mantenimiento a la pistola, pues para incrementar su vida útil y también para evitar que exista algún problema que pueda ocasionar estas fugas de las que estamos hablando. Entonces, acá podemos ver lo que es la configuración interna de la pistola, ¿no? Esto se los queremos mostrar para que observaran todo el mecanismo interno de la pistola y todo lo que puede estar fallando, ocasionando fugas. Entonces, en la pistola ella cuenta de esta válvula solenoide, la que vemos acá, es lo que viene siendo esto es la válvula DART, y la válvula de gas, que es esta de acá. Entonces, ¿cómo funciona ella? A ella se le inyecta, o sea, un suministro de gas a través de un suministro de gas externo, se le inyecta gas a través de la válvula de llenado rápido o filler connector. La válvula de gas sella el paso del gas hacia el revestidor y permite el paso del gas hacia la cámara de gas, que es esta de acá. Entonces, una vez esta cámara se llena, se suministra un voltaje a la válvula solenoide de 12 voltios para que ella se active, o sea, se abra, y entonces permita el paso del gas desde la cámara de gas hasta el revestidor, generando entonces así el disparo. Entonces, es importante saber cuál es la mecánica interna de la pistola para saber qué elementos debemos considerar que puedan fallar al momento de hacer la prueba de nivel. Ok, otra de las cosas a considerar viene siendo la verificación de la conexión y calibración del transductor de presión. El transductor de presión es un elemento, es un sensor que se conecta a la pistola, el cual nos va a permitir medir la presión en el pozo. ¿Okay? Entonces, este elemento que vemos acá, debemos primero asegurarnos de que esté bien conectado. Él también consta de una rosca NPT y que se conecta al cuerpo de la pistola. ¿Okay? Entonces, una vez que nosotros conectamos la pistola y el transductor de presión, verificamos en el software que que exista comunicación del equipo a el computador. Entonces, en el módulo de adquisición del software TWM, en el módulo de adquisición del software TWM, nosotros verificamos, disculpen allí ese inconveniente, ok. Entonces, en el módulo de adquisición verificamos que se encuentre conexión en el equipo. Verificamos entonces que se encuentre lectura de tanto de voltaje y nos da la lectura en horas de lo que le queda a la batería del analizador de pozo. Entonces, una vez que chequeemos comunicación del equipo al analizador, o sea, al computador, del analizador al computador, nos vamos a esta opción del sensor acústico. ¿Ok? Allí vamos a verificar, nos va a aparecer estas opciones, ¿no? Entonces, colocamos allí, seleccionamos el serial del transductor de presión que vamos a utilizar. En el caso de no contar con el registro del transductor de presión que vamos a utilizar, entonces le damos a crear nuevo y colocamos entonces el serial del transductor con esta nomenclatura PT y el número de serial del transductor. Y luego en estos espacios de acá colocamos los coeficientes, los cuales se encuentran impresos en el cuerpo del transductor de presión o en el certificado de calibración del transductor que se recibe o se emite al momento de la venta del transductor de presión o que ustedes reciben al momento de la adquisición del transductor. Entonces, debemos tener muchísimo cuidado con ingresar
con el ingreso de estos coeficientes al software. En el caso del TWM, nosotros debemos hacerlo manualmente. Entonces, muchas veces, como lo hacemos manualmente, podemos obtener o presentar algún error de tipeo. Entonces, debemos tener mucho cuidado con colocar todos los coeficientes de manera correcta. Entonces, una vez que nos aseguremos que se encuentran esos coeficientes ingresados de manera correcta, entonces guardamos esos coeficientes. Una cosa muy importante para aclarar es que esos coeficientes no deben ser cambiados nunca. Es decir, muchas veces esos coeficientes se han visto casos con clientes que los cambian. ¿Por qué? Porque hay un valor de calibración, que es este valor de acá, que es el zero offset, y ese valor de zero offset muchas veces se malinterpreta por algunos usuarios y piensan que debe dar 0 o un valor cercano a 0 cuando no es así. Entonces, para que ese valor de 0 o de cercano a 0, entonces empiezan a cambiar estos coeficientes y eso no debe hacerse, ya que esos coeficientes no se deben tocar porque son los coeficientes de calibración que se enviaron o que se obtuvieron en banco de prueba. ¿Okay? Entonces debemos estar muy pendientes de eso, de no cambiar esos valores. Entonces, una vez que nosotros ya ingresemos todos los valores de coeficientes del transductor de presión, entonces verificamos, hacemos lo que es la calibración del transductor de presión o la obtención de este valor de zero offset. Listo. Una vez que hagamos eso, nosotros debemos darle a este botón de calibración de zero offset y nos va a arrojar un valor en PSI. Ese valor viene siendo una lectura en PSI de la presión que está leyendo la pistola en ese momento. O sea, en ese momento, y la presión que está leyendo atmosférica. Es decir, la pistola no debe estar sometida a alguna presión adicional. No debe estar conectada al pozo, o si está conectada al pozo, no debe haber comunicación del casing a la pistola. Ella debe estar leyendo presión atmosférica. Nosotros podemos saber si nuestro traductor se encuentra o no calibrado. ¿Cómo? Verificando que el valor de zero offset que nos está arrojando se encuentra en un rango de más o menos el 10% del coeficiente C2, que es este coeficiente de acá. ¿Cómo así? En este caso, por ejemplo, el coeficiente C2 es 710.87. El 10% de ese valor viene siendo 71.087 o menos 71.087. O sea, ese es el rango entre más o menos ese 10%. Entonces, este valor de zero offset debe estar entre ese rango. Es decir, si yo tengo una lectura de 30 PSI, 40 PSI, 60 PSI, o menos 30, o menos 40, menos 60, todavía mi transductor se va a encontrar dentro de ese rango, de más o menos el 10% de este coeficiente. En el caso de que de 72 o menos 72 o 80 o ya se encuentre por fuera de ese rango, entonces allí decimos que o podemos verificar que nuestro transductor se encuentra descalibrado y por lo tanto se debe mandar a calibración. ¿Ok? Entonces de esa manera es muy importante saber si nuestro transductor se encuentra no calibrado, porque en el caso de que no se encuentre calibrado nuestro transductor, vamos a tener errores en la lectura de presiones y en el cálculo de presiones de fondo y en la lectura de presión de casing que está leyendo en el momento, que se lea al momento de la toma de niveles de fluido. Entonces, ¿por qué es muy importante? O sea, voy a aprovechar en este punto de decirles por qué es importante saber que nuestro traductor se encuentre bien calibrado y que no exista ningún tipo de fugas al momento de realizar el nivel de fluido. Es importante porque el software, al momento de hacer el cálculo de presiones de fondo, el software utiliza o realiza estos cálculos a través de la sumatoria de presiones de columnas hidroestáticas. Entonces, él hace la sumatoria de lo que es la columna, esa presión de casing, más presión de la columna de gas, más presión de la columna de fluido. Entonces, de esa columna de fluido, el software calcula cuál es la fracción de gas y cuál es la fracción de líquido.
Y así, entonces, sabiendo de esa columna de fluido cuál es la fracción de gas y cuál es la fracción de líquido, realiza lo que es el cálculo de presión, ya sea de PIP o PWF. Entonces es muy importante. Si nosotros o sea, tenemos alguna fuga o sea, ya sea en la conexión o de la pistola, entonces no vamos a saber cuál es la condición de producción de gas en el anular que está teniendo en el momento. O sea, vamos a tener errores. Entonces, no sé si ustedes se han fijado que al momento de realizar la toma de niveles de fluido, una vez que se realiza el disparo, automáticamente el software empieza a hacer una prueba de una mini build-up, una lectura de presión a través del tiempo, que dura hasta 15 minutos. Entonces, esa prueba mini build-up va, a través de esa prueba, el software hace el cálculo de lo que es el flujo de gas en el anular en miles de pies cúbicos y adicionalmente el software hace el cálculo de presiones de fondo, como conociendo lo que es la fracción de gas y la fracción de petróleo que se encuentra en la columna de líquida. Ok, entonces, bueno, vamos a ver algunos tips de control de calidad en el trazo acústico, que son de bastante utilidad al momento de realizar la prueba de nivel, de los cuales uno es inspeccionar el ruido del pozo antes de realizar el disparo. Si el ruido es excesivo, entonces, ¿por qué hablan de ruido? Cuando existe mucho ruido en el pozo, entonces, como sabemos, la señal acústica es medida a través de un micrófono que viene interno en la pistola y entonces se emite lo que es la señal acústica a través de un diferencial de presión generado de la cámara de gas al casing y este va a generar una onda acústica. Cuando el ruido es muy excesivo, entonces es difícil para el micrófono captar la onda, o sea, o que la onda llegue hasta el nivel de líquido y se devuelva para ser captada por el micrófono. Entonces, cuando existen ruidos excesivos que nos impiden una buena lectura del trazo acústico, podemos utilizar una mayor carga en la pistola de gas, es decir, incrementar ese diferencial de presión en la pistola para que mi onda tenga mayor energía y así pueda ser captada por el micrófono de regreso, ida y vuelta. Y otra de las opciones es cerrar la válvula del casing y determinar si el ruido proviene del fondo del hoyo. Entonces, normalmente, esto es una de las prácticas que se utiliza, es que se cierra la válvula del casing, ya que, bueno, muchas veces el ruido excesivo es generado también por mucho flujo de gas. Entonces, cuando existe muchísimo flujo de gas, se recomienda cerrar la válvula del casing y esperar a que ese flujo de gas merme un poco, ya que se queda entrampado, y luego entonces realizar la prueba acústica para tener una mejor lectura. Y bueno, eso incrementa la presión del casing para reducir el nivel de ruido que está en el pozo, ¿no? Ok, otra de las opciones es inspeccionar el trazo acústico. Si se tiene una lectura insuficiente, los datos son insatisfactorios o el nivel de líquido no se está detectando en el momento, entonces se deben inspeccionar las conexiones y cables de señal acústica, como lo vimos ahorita, tenemos que verificar el estado de los cables, si los cables se encuentran en buen estado, si no hay problemas de comunicación. Otra de las opciones es incrementar la presión en la cámara de volumen, es decir, incrementar el diferencial de presión entre la cámara de gas y el casing, para que nuestra onda tenga más energía y entonces generar una onda acústica con mejor, que podamos visualizar mejor. Y considere que el aumento de presión en el casing mejora la lectura de los cuellos y la señal del nivel de fluido. Como les dije, ahorita, esta es una de las opciones que se toma en cuenta, que es lo que es cerrar las válvulas del casing para mejorar la lectura del nivel de fluido. Y bueno, una de las opciones es apagar la unidad de bombeo. Esto es aplicable para cuando tenemos, por ejemplo, mucho ruido, ya sea en superficie por la unidad de bombeo o en fondo, cuando son unidades de bombeo electrosumergible o PCP, que son unidades que generan mucho ruido en fondo,
o en superficie, entonces pues se recomienda realizar esta acción. O sea, lo que es apagar la unidad, tomamos el nivel y luego la encendemos. Y también, bueno, es importante considerar este punto, no mantener la válvula del casing demasiado tiempo cerrada, en el caso de que la cerremos para obtener una mejor lectura, ya que esto podría empujar el nivel de líquido por debajo de la bomba. Entonces, este punto es muy delicado cuando estamos tratando con pozos de bombeo electrosumergible o cavidades progresivas, ya que si nuestro pozo se queda sin sumergencia, entonces la bomba puede dañarse, o sea, se daña. Entonces debemos verificar que si hacemos esta opción, ya que, bueno, si tenemos bombeo mecánico no hay problema, que la bomba se quede sin sumergencia, pero si tenemos entonces, contamos con bombeo electrosumergible o PSP, sí tomar en cuenta esto, no mantener esa válvula demasiado tiempo cerrada, porque podemos empujar el nivel de fluido hasta el fondo y hacer que nuestra bomba se quede sin sumergencia. Ok. Bueno, una vez que nos aseguremos de todo este proceso, de que todo el proceso operativo se encuentre, lo realicemos de manera correcta, verificando conexiones, verificando lo que es la calibración del transductor, verificando fugas, asegurando el mantenimiento periódico de la pistola, etcétera. Entonces, una vez que ya se captan los datos en campo, es importante considerar unos métodos de análisis para determinación del nivel de fluido. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos seleccionar el método más idóneo de cálculo de nivel de fluido. El software, tanto el PWM como el TAM, cuentan con varios métodos de cálculo de nivel de fluido, los cuales son el método de conteo de collares, el método de velocidad acústica y el método de marcador de fondo. Entonces vamos a hablar un poquito sobre cada uno de los métodos y cuándo es más idóneo utilizar uno u otro. Ok, entonces, cuando nosotros realizamos la medición del nivel de fluido, el software automáticamente realiza esta detección, o sea, él detecta dónde se encuentra el nivel de fluido o dónde cree él que se encuentra el nivel de fluido y hace una medición de nivel de fluido automática por conteo de cuellos. Entonces, muchas veces lo que es este cálculo, el software lo hace de manera correcta, pero hay veces en donde no, o sea, no es preciso, y es por ello que nosotros debemos verificarlo. Si este conteo automático se encuentra bien o nosotros debemos modificarlo para mejorar esa lectura, ese cálculo de nivel. Entonces, para el conteo de cuellos automáticos, aquí hay un ejemplo de un conteo de cuellos. En el software, en la ventana, en este recuadro de collares, nosotros allí podemos verificar lo que es el conteo de cuellos. O sea, él nos indica una línea que es donde nosotros colocamos, le indicamos al software que se encuentra el nivel de fluido y nos indica adicionalmente con unas líneas azules la detección de cada uno de los cuellos hasta el nivel de fluido. Bueno, en este caso, hasta este punto, el software determinó el conteo de cuellos, es decir, un punto muy, muy cercano al nivel de fluido. Mientras más cercano se encuentre este punto hasta mi nivel de fluido, entonces va a ser mucho más preciso mi conteo de cuellos. Entonces, en este caso, ¿cómo nosotros podemos verificar si tenemos un buen conteo o un mal conteo de cuellos en un pozo? Muy fácil, nosotros dividimos este valor de juntas contadas o cuellos contados entre las juntas o cuellos hasta el nivel de fluido. Es decir, este valor de 90 entre el 98.76 por 100 y nos da entonces un porcentaje de conteo, que en este caso es del 91%. Lo recomendable es que sea superior al 80% este conteo. Si está por debajo del 80%, entonces debemos mejorar ese conteo. Si está en conteo automático, podemos mejorarlo manualmente. O sea, vemos si podemos mejorarlo manual. Si no, entonces se recomienda hacer otro disparo con mayor presión para tratar de entonces mejorar ese conteo. Bueno, acá hay un ejemplo de un mal conteo de cuellos. Entonces, si se fijan, esta línea
determina dónde se encuentra el nivel de fluido, y hasta este punto fue que el software pudo detectar collares. Y si se fijan en el trazo acústico, desde este punto en adelante la onda perdió energía, y entonces es por ello que no le fue posible al software detectar más collares desde ese punto en adelante. Entonces, en este caso, si nosotros hacemos ese cálculo del que hablamos ahorita, de juntas contadas entre las juntas hasta el nivel de líquido por 100, entonces nos da un porcentaje de conteo del 60%, es decir, un conteo pobre. En este caso, como habíamos dicho, se recomienda realizar otro disparo con mayor presión para intentar o tratar de mejorar ese conteo de cuellos, y que la onda tenga mucha más energía para detectar más cuellos a su paso. Otro de los métodos es el de velocidad acústica. Si nosotros se nos dificulta, porque hay pozos en donde de verdad se dificulta, ya sí le incrementemos presión a la cámara de la pistola, así apaguemos, o sea, siempre hay pozos problemas en donde siempre, o sea, se dificulta determinar o tener un buen conteo de cuello. Entonces podemos utilizar otro método de cálculo de velocidad acústica, método de cálculo de nivel de fluido, como el de velocidad acústica, este que vemos acá. Entonces este método se utiliza si y solo si nosotros conocemos, ya sea el valor de velocidad acústica, que lo podemos obtener de un conteo de cuellos anterior, que se le haya hecho el pozo y que haya sido muy buen conteo, luego, o de algún pozo vecino, o sea, ese valor de velocidad acústica de algún pozo de vecino, que sepamos que produzca el mismo gas del pozo al que le estamos haciendo la prueba, ¿ya? O sea, conociendo el valor de velocidad acústica o conociendo el valor tanto de la gravedad específica del gas o de la composición cromatográfica del gas. Es decir, si nosotros le hacemos alguna prueba de composición cromatográfica del gas que sea reciente, entonces podemos utilizarla para hacer a través de ese cálculo, de ese dato de composición cromatográfica o de gravedad específica, el software calcula la velocidad acústica, y entonces teniendo la velocidad acústica determina la profundidad del nivel de fluido. ¿Okay? Porque el software, para la determinación de la profundidad, él utiliza la fórmula básica, que es pues, distancia igual a velocidad por tiempo entre dos. Tiempo entre dos porque es el tiempo de ida y regreso de la onda, desde el nivel hacia ida y retorno, hasta que sea captada por el micrófono. Entonces, teniendo el tiempo, que es la única medida directa que nosotros tenemos, y teniendo velocidad, entonces se halla la distancia del nivel de fluido. ¿Okay? Estas son unas tablas internas que ya vienen incluidas en los software, tanto TWM como el TAM, para el cálculo de velocidades acústicas. Entonces, bueno, él ingresa con datos de presión, corta en temperatura, o sea, presión de superficie y temperatura de superficie, y entonces mide o determina la velocidad del gas. Bueno, ahí está todavía, bueno, el método de velocidad acústica, del que hablamos ahorita. Y bueno, tenemos otro método de conteo, otro método de cálculo de nivel de fluido, que viene siendo el método de marcador de fondo, que se utiliza en el caso de que no podamos ni utilizar el método de conteo de cuellos o utilizar el método de velocidad acústica, porque no conocemos las propiedades del gas que estamos produciendo en el pozo. Entonces tenemos este método de marcador de tubería, que puede ser también utilizado en casos donde no contamos con cuellos de tubería, que sea una tubería continua. Entonces, de ese modo no tenemos cómo pues, realizar el método de conteo o tomar en cuenta ese método de conteo de cuellos, entonces nos sirve este método, ¿no? Que es la determinación de la profundidad por la identificación del marcador de fondo. Entonces, ¿qué es un marcador de fondo? Un marcador de fondo es cualquier elemento que nos pueda ayudar, o sea, de profundidad conocida, que sea parte del estado mecánico, que nos pueda ayudar a determinar nuestro nivel de fluido. Entonces, ¿qué puede ser un marcador de fondo? Puede ser
cualquier elemento como una botella o un crossover, ancla de tubería, liner en el revestidor, cualquier punto, final del casing, perforaciones, mandriles de gas lift, nipples, empacaduras, etcétera. Cualquier elemento de profundidad conocida que se encuentre o que sea parte del estado mecánico del pozo. Entonces, ¿en qué consiste este método? En este método, nosotros, bueno, ya ingresando al método de marcador de fondo, seleccionamos con un indicador, con esta línea indicadora, dónde se encuentra ese marcador de fondo. En este caso, se seleccionó en esta deflexión, donde se encontraba el marcador de fondo, y se coloca en la descripción a qué corresponde ese marcador de fondo. Entonces, en este caso, es un crossover, y se coloca entonces allí en qué punto se encuentra, a qué profundidad se encuentra ese crossover. Y se coloca acá. Y luego se le da a calcular y él calcula el nivel de fluido. Entonces, ¿cómo hace este cálculo? Es un cálculo sencillo. El software lo que hace es que, sabiendo la profundidad en este punto y teniendo el tiempo, que es la única medición directa que tenemos de la prueba acústica, y teniendo el tiempo, o sea, sabiendo distancia y tiempo, hallamos velocidad. Entonces, una vez calculada esa velocidad acústica, entonces el software utiliza esa misma velocidad acústica para la determinación de este nivel de líquido. Entonces, conociendo tiempo y velocidad acústica, entonces determina el nivel de fluido. ¿Ok? Es un cálculo sencillo, es como una regla de 3. Muchas veces la gente pregunta, bueno, pero ¿qué marcador de fondo podemos utilizar para el cálculo del nivel de fluido? Pues si tengo varios marcadores de fondo, como, no sé, por ejemplo, en un pozo de gas lift que tengo varios mandriles, el que más se recomienda utilizar es el que se encuentre más cercano al nivel de fluido. ¿Por qué? Porque va a ser mucho menos lo que tengo que extrapolar para determinar el nivel de fluido. Mientras más cercano al nivel de fluido, más exacto voy a tener mi valor. Entonces, bueno, es importante saberlo. Acá, bueno, aquí hay un ejemplo de marcador de fondo. O sea, aquí se comparan los dos métodos, tanto el método de conteo de collares y el método de marcador de fondo, ¿no? Entonces, en este caso, esta deflexión viene siendo el nivel de fluido, y estos picos de acá, estas otras deflexiones, son unas perforaciones. Entonces, se utilizaron, y en este caso, se utilizó el método de conteo de cuellos. Entonces, ¿qué se hizo en este caso? Si se fijan, hasta este punto, cuando se utilizó el método de conteo de cuellos, hasta este punto es que el software pudo detectar cuellos. Entonces, la línea se encuentra a esta distancia del nivel de fluido. Pero yo tengo estos marcadores de fondo con profundidad conocida y se encuentran mucho más cercanos al nivel de fluido. Entonces, en este caso es más conveniente utilizar el método de marcador de fondo, ya que mi marcador de fondo se encuentra mucho más cercano al nivel de fluido que la línea de conteo de cuellos. Entonces, mi dato más preciso va a ser este dato ofrecido por el cálculo del nivel de fluido a través del marcador de fondo. Y se fijan, fíjense la diferencia de los datos en el caso de esta prueba utilizando un marcador de fondo. La profundidad del nivel de fluido dio 8.004.52 pies, y utilizando el método de conteo de collares da unos 7.990, o sea que hay una diferencia en pies entre uno y otro, y entonces el más preciso viene siendo este marcador de fondo, como les comenté ahorita. También, bueno, hay casos en donde nosotros debemos seleccionar sí o sí manualmente el nivel de fluido, como en estos casos, que es cuando el nivel de fluido se encuentra por debajo o antes del primer segundo. ¿Ok? El software automáticamente, cuando nosotros tenemos un nivel de fluido muy somero, el software va a colocar automáticamente la línea de referencia luego de los 2 primeros segundos. Él va a decir, no, todo el ruido que se encuentra antes de los 2 primeros segundos del primer segundo va a ser un ruido generado por el mismo inicio del disparo. Entonces, él va a colocar
va a colocar la línea de referencia donde no se encuentra realmente el nivel de fluido. Entonces, de este modo, nosotros tenemos que mover esa línea de referencia donde realmente se encuentra nuestro nivel de fluido, que viene siendo en esta deflexión de acá. Y bueno, ¿cómo podemos saber que esta deflexión corresponde al nivel de fluido? Ya eso es parte ya más profundizando el análisis con la determinación del tiempo, es decir, que en este punto el tiempo es de 0.5 segundos, entonces los demás tienen que ser repeticiones. O sea, cada 0.5 segundos voy a tener una deflexión, por lo tanto eso viene siendo la repetición. Y esta primera viene siendo el nivel de fluido, ¿ok? Entonces, bueno, en estos casos es importante que nosotros tomemos eso en cuenta, porque muchas veces dejamos que el software calcule automáticamente el nivel de fluido y va a colocar entonces la línea de referencia en un sitio donde realmente no está el nivel de fluido. Entonces, es importante considerarlo. Bueno, otra de las cosas también que hay que tener en cuenta es el ajuste del peine, el ajuste manual, porque muchas veces lo dejamos automático, que el software haga ese ajuste y no es lo más preciso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos asegurarnos que estas líneas de acá, negras, que viene siendo el espaciador o peine, ese espaciador, que cada una de las líneas negras coincida con cada uno de los cuellos. Si se fijan, ahí no hay un buen ajuste de ese espaciador. Entonces, nosotros utilizando, bueno, seleccionando el método manual y utilizando estos botones de acá, entonces nosotros vamos a hacer un mejor ajuste, ¿no? De ese espaciador. Si se fijan, miren cómo estaba acá cuando nosotros no habíamos hecho lo que es el ajuste manual, y ya una vez ajustado queda de esta manera. Entonces, fijémonos en los resultados. En este caso, cuando no estaba ajustado, ese espaciador en cada uno de los cuellos nos estaba arrojando un dato de nivel de fluido de 236.42 pies. Una vez que nosotros nos aseguramos que realizamos ese ajuste manual, vamos a tener un resultado de 391 pies, o sea, una diferencia en pies bastante considerable. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta, tener en cuenta este ajuste, ¿no? Este ajuste manual. Y bueno, allí está otro ejemplo de un ajuste manual. Fíjense hasta dónde llega este conteo de cuellos. Una vez que nosotros manualmente, esto es un ajuste automático, una vez que nosotros manualmente ajustamos ese espaciador, entonces podemos hacer una mejora del conteo de cuellos, que antes estaba en un 53%, mejorarlo considerablemente a un 86%. ¿Okay? Si esto es un efecto de la presión en la cámara de gas, porque muchas veces la gente pregunta, bueno, ¿cuál es? Que es mejor mientras más presión se le coloque a la pistola voy a tener una mejor lectura, y no necesariamente. Esto es un ejemplo de un disparo hecho con 300 psi y con 600 psi, y en ambas se puede visualizar perfectamente dónde se encuentra la inflexión del nivel de fluido. Simplemente que esto, por tener más presión, la amplitud es mucho mayor, pero sin embargo no es necesario colocar tanta presión, una presión grande para tener una buena lectura. Ok, acá, bueno, hay unos casos en donde vamos a necesitar el uso del filtro de low pass filter, porque tenemos mucho ruido de alta frecuencia. Entonces es importante utilizar ese filtro. Esto es un ejemplo también de un nivel de fluido muy somero, que se encuentra a 0.25 segundos, y por esto es importante, porque el software asocia ese ruido o esas deflexiones a ruido causado por el inicio del disparo, y no lo asocia a nivel de fluido como tal. O sea, que allí se encuentra un nivel de fluido, entonces por eso manualmente nosotros debemos mover nuestro marcador hacia donde se encuentre el nivel de fluido. ¿Ok? Y bueno, ya el tiempo se nos fue.
vamos a dejar estos 10 minutitos que quedan para lo que es la ronda de preguntas y respuestas. Espero que durante la sesión hayan tomado nota de sus preguntas. Pueden usar el chat. No sé si Merlimar, tú tomaste nota de algunas de las preguntas que hizo la gente para entonces proceder a responderlas. Bueno, por acá en el chat no he visto preguntas. Si hay alguien que tiene en este momento alguna pregunta, la puede formular. Puede incluso habilitar el micrófono para hacerlo, ¿no? Desde ya, pues gracias Samantha por hacer la presentación. Sé que el tiempo a veces uno se emociona y, y el tiempo se pasa, pero bueno, Sí. respetando un poco el tiempo de la sesión. De igual manera, mientras formulan las preguntas, quería mencionarles también de que si a alguna persona le gustaría hacer una sesión de trabajo como para comprender un poco más el contexto operacional y poder hacer una detección de necesidades acerca de lo que necesitan en cuanto a la tecnología Ecometer, pueden hacernos llegar esa inquietud a través de un correo, bien sea a Samantha Peroso y a Sales UPCO Global, y de esa manera pudiésemos pautar una sesión de trabajo con ustedes donde podamos de alguna manera brindarles una orientación de qué hacer, o por lo menos los casos donde están considerando la adquisición de un equipo Ecometer, también nosotros podemos brindarle la asesoría en cuanto a cuál sería el tipo de equipo recomendado para ustedes de acuerdo al contexto operacional en el cual se desempeñan. De igual manera, nosotros tenemos servicios de toma de niveles de fluido para las personas que no cuentan con equipo o las organizaciones que no cuentan con equipo. Se brinda ese servicio, así también como la interpretación de esos resultados. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Por acá no. Bueno, si alguien quiere preguntar algo, si tiene alguna duda de lo que se mencionó o si quiere hacer alguna acotación, por favor, tiene el micrófono abierto. Por ahí veo a Palmiro. Palmiro, ¿nos escuchas? No, no te escuchamos. Veo que tienes el micrófono abierto, mas no te escuchamos. Por aquí hay una pregunta de Granado Gon Adán. ¿Qué pasa cuando la pistola se encuentra hermética por TR y aún así tiene variaciones en la presión? Decremento. Ajá. Ok, la pregunta, déjame ver si la entendí bien. Dice, ¿qué pasa si la pistola se encuentra hermética? Es decir, que no presenta fugas adicionales. O sea, quiero entender eso, qué quieres decir eso. Y que presenta variaciones en la presión. Tú dices en la prueba mini build-up que realiza el software, ¿no? Que presenta variaciones. Esto puede ser por varias cosas. O sea, cuando yo estoy detectando variaciones en la presión, puede que el transductor se encuentre descalibrado, es una de las opciones, que se encuentre descalibrado y esté leyendo allí puntos erróneos de presión. Y también puede ser del mismo pozo. Es decir, hay pozos, creo que en la pregunta decía decremento de la presión, o sea, disminución de presión o presiones negativas. O sea, cuando hay pozos que no tienen mucho flujo de gas en el anular o es nulo el flujo de gas en el anular, normalmente ahí existe un efecto de vacío. Entonces esto causa que tengamos algunas lecturas negativas o en decremento. Esto también puede ser alguna de las causas. Porque normalmente cuando tenemos pozos que fluyen, o sea, que hay flujo de gas, eh, ya sea abundante o moderado, normalmente no vamos a ver decrementos de presión, sino al contrario, vamos a ver incrementos, ¿no? En la presión. Vamos a tener una prueba mini build-up con una tendencia a incrementar presión. No sé si eso respondió tu pregunta o cómo se llamaba el usuario, Merlimar. Ah, sí, muchas gracias. Perfecto.
Bueno, mientras, a ver, por acá hay otro. Ujú. Ya va, creo que... Merly, ¿aló? No sé si Merly me Ajá, aquí está estoy, aquí estoy. ayudando a tomar nota allí de las preguntas. Sí, Vamos a ver, creo que déjame... Ah, no, yo las puedo ver por ya acá. te la leo. ¿Qué determina el 80% del conteo de juntas? ¿Por qué por encima de este valor se considera bien el conteo de cuellos? Esa pregunta la realiza Osvaldo Gómez. Listo, Osvaldo. Bueno, como lo vimos ahorita en la presentación, el software realiza un conteo de juntas hasta un punto determinado. Entonces, si quieren, vamos a devolvernos un poquito en la presentación. Vamos a devolvernos un poco en la presentación para que veamos, a ver, un momentito. Sí. Ah, no sé si ves allí mi pantalla. El software realiza un conteo de cuellos o de juntas hasta un punto determinado. Lo recomendable es que esa lectura de cuellos, bueno, en este caso, lo recomendable es que esta línea que está acá, este viene siendo la línea hasta donde el software pudo detectar cuellos, es decir, hasta donde vio deflexiones de cuellos visibles. Entonces, hasta este punto el software pudo determinar cuellos y de aquí en adelante lo que hace el software es extrapolar para medir el nivel de fluido. Entonces, mientras más cercana se encuentre esta línea de referencia al nivel de fluido, voy a tener un conteo de cuellos mucho más preciso. Cuando hablamos de porcentaje de conteo de cuellos, viene siendo eso precisamente, o sea, qué tan cercana o lejana se encuentra esta línea de conteo de cuellos o hasta dónde mi software pudo determinar cuellos. Si se encuentra, por ejemplo, esto es, eh, esto coincide con el porcentaje de cuellos, es decir, la distancia. Si yo más o menos tengo esa línea de referencia en ese punto, más o menos puedo tener o puedo decir que se leyó un 60% del conteo. Si la línea se encuentra mucho más cercana, entonces puedo decir que el porcentaje de conteo de cuellos fue mayor. ¿Ok? Entonces, como vimos acá hay un ejemplo de un conteo de cuellos pobre, en donde hasta este punto el software pudo determinar cuellos, o sea, pudo detectar que hay cuellos, porque de aquí en adelante la onda pierde mucha energía y las deflexiones no se ven tan claras, y a este punto es que se encuentra el nivel de fluido. Entonces, en este caso el conteo de cuellos es pobre porque no detectó cuellos, o sea, detectó cuellos por debajo del 80%, es decir, a un 60%. O sea, no detectó cuellos lo más cercano posible pues al nivel de fluido. Y en la cuenta se saca, como les comenté, juntas contadas, que viene siendo hasta este punto, y las juntas hasta el nivel de fluido, que viene siendo este valor de acá. Se divide este valor entre este valor por 100 y nos da entonces el porcentaje de conteo de cuellos. Ok, bueno, Uh -huh. entonces la siguiente pregunta la hace Artificial Lift. ¿A qué se deben esas presiones negativas? Generalmente se da en pozos después de circular por inversa. A ver, ya va, que me perdí acá. Ah, bueno, lo de las presiones negativas precisamente es de lo que hablábamos del efecto de succión que se genera en el pozo. Cuando hay algún efecto de succión, ya sea cuando se hace una circulación inversa o cuando el pozo no produce gas o no produce casi gas o no tiene ninguna producción de gas, entonces es normalmente que se vean este tipo de presiones en el pozo, que se hace como un efecto de succión y eso hace que se lean presiones negativas. O también esas presiones negativas pueden deberse a alguna fuga, o sea, alguna fuga que tenga la pistola o a nivel de válvulas, etcétera. También podemos observar este tipo de presiones negativas.
Ok, bueno, voy a formular, hay varias preguntas, vamos a tomar unos 5 minutos más y si falta alguna, las podemos responder por correo a a la persona que las haya formulado. Laura pregunta, si tengo un pozo con muchos intervalos abiertos, la lectura de nivel de fluido se hace difícil. ¿Hay alguna forma de mejorar mi lectura de señal para poder identificar el nivel? Sí, bueno, normalmente en ese caso, si tienes un pozo, dices acá con muchos intervalos abiertos, la onda tiende a perder mucha energía. O sea, bueno, la onda normalmente pierde energía cuando se encuentra a su paso con diferentes cambios de área seccional. O sea, ya sea por, como dices tú, intervalos abiertos o tengo algunos elementos como una botella o como un liner. Entonces, en ese caso, lo recomendable es incrementar la presión en la cámara de la pistola, o sea, generar un mayor diferencial de presión entre la pistola y el casing para que la onda tenga la suficiente energía como para ir y regresarse y ser captada por el micrófono. Listo, gracias. Otra pregunta, Administrator dice, cuando hay ecos múltiples en el pozo, ¿a qué se debe? Bueno, cuando hay ecos múltiples en el pozo se debe a cualquier elemento interno del pozo, o sea, ya sea elementos que forman parte del estado mecánico o elementos que no formen parte del estado mecánico, como puede ser un hoyo en la tubería o algo en el revestidor que se haya algún colapso, o sea, cualquier elemento. O sea, puede ser, depende si es un pozo, no sé, que tiene varios elementos como un crossover o un liner, vas a tener entonces la deflexión que corresponde al crossover, la otra que corresponde al liner y la otra que corresponde al nivel. Bueno, de hecho, bueno, es un tema bastante extenso, ¿no? Porque pues también puede deberse a ecos dentro del hoyo, ¿no? Porque pues como sabemos es una onda acústica que pasa ida y vuelta. Y entonces en su ida y en su retorno va chocando o va captando todas esas diferencias de diámetro o de áreas seccionales y todo eso se va a ir reflejando en el trazo acústico. Entonces siempre es importante, al momento de nosotros dictar los cursos, ¿no? Yo siempre les digo, es importante saber a qué corresponde cada una de las deflexiones, porque muchas veces dicen, no, ese es el nivel del líquido, pero tienen varias deflexiones antes de donde dicen que se encuentra el nivel del líquido. Y digo, bueno, si dices que tu nivel de líquido está ahí, entonces dime a qué corresponden las otras deflexiones. Entonces, bueno, es importante siempre decir un porqué de cada una de las deflexiones que se encuentren en el trazo acústico. Y por eso, bueno, es importante tener a la mano el estado mecánico del pozo. Y si no es algo del estado mecánico del pozo, entonces debe haber algún problema interno, como les dije, hoyo de tubería, colapso en el revestidor, bueno, cualquier, cualquier elemento ahí que puede estar ocurriendo en el pozo. Ok. Bueno, aquí comenta un usuario, dice, en la presentación no se habló de las cartas para los problemas más comunes. Bueno, mi pregunta es que si estas aún se usan como punto de partida al momento de interpretar los resultados o existe una nueva metodología. Bueno, creo que el tema, bueno, respóndele. Sí, no, el tema de este webinar es de niveles de fluido, la parte Sí, de dinamometría no se tocó en este webinar, sí, es un tema que también es bastante extenso y hay mucho de qué hablar en la parte de análisis y bueno, sería un tema a tratar para otro webinar. En este correcto. caso, sí, el tema del webinar son mejores prácticas o puntos a considerar al momento de realizar pruebas de nivel de fluido. Sí. Bueno, Anderson se fue, muchas gracias, estuvo interesante. Osvaldo, muchas gracias, excelente, gracias Osvaldo. Juan Freire, ¿la velocidad acústica debe estar en algún rango? No, bueno, el valor de velocidad acústica no necesariamente tiene que estar en un rango porque ese va a depender de la composición cromatográfica del gas que estés manejando. Entonces, para cada pozo es distinta. Sí, o sea, depende de tu composición cromatográfica. Ok, ya vamos aquí con la última pregunta de Luis Venegas y ya con esto vamos a ir cerrando. Dice, comentó que el transductor de presión se considera calibrado cuando la presión de lectura se encuentra en un rango de más o menos 10% del valor C2.
En mi caso, el transductor que tengo, el valor C2, es de 2873. Se me hace un valor muy elevado para que se considere que está calibrado dentro del rango. ¿Qué opina? Sí, bueno, hay que ver tu transductor, cuál es la presión máxima de manejo, porque yo estaba hablando, el transductor que aparece yo, los coeficientes son normalmente un transductor de 1500 PSI. Este valor varía dependiendo ¿Qué del onda, rango. Luis? Bien, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Cansado? Por aquí está abierto un micrófono. Estaba muy cansado, ¿no? Estuvo bien. Estaba Eh, yo cansado hasta el lunes. Voy a El silenciar los lunes estaba bien. micrófonos y tú abres el tuyo, Samantha. Sami habla. Samantha. Ajá, listo. Ok, listo ya. Sí, bueno, hay que verificar cuál es el rango de lectura de presión de ese transductor. Si es un transductor de 1500 PSI, entonces ese valor de C2 está mal. Me atrevería a decir que está mal copiado, porque normalmente cuando son transductores de 1500 PSI, los valores de C2 están entre 600 y 700 PSI. O sea, 600, 700 y máximo 800 PSI, ese valor. Ok, Entonces, hay que verificar si es de 1500. Si no es de 1500, sino de 5000 PSI, entonces sí es un valor que está en un rango para un transductor de 5000. ok, Pero si es de 1500, sí está errado, pienso yo, ese valor. ok. Bueno, por acá muchas gracias, Reinaldo, muy buena presentación, gracias, gracias a ti. Estuvo muy interesante el webinar, bueno, muchas gracias. Sí, es correcto, es para una pistola de alta presión. Con eso aclara mi duda, muchas gracias. Listo. Eh, pues bueno, ya con esto le vamos dando cierre al webinar del día de hoy. Queremos darles las gracias por su participación. Ha sido una participación que ha sido bien nutrida. Gracias por sus aportes, gracias por las inquietudes que nos han hecho llegar. Nosotros les vamos a hacer llegar la grabación de este webinar. Espero de verdad que la información suministrada les haya sido de mucha utilidad y pues les sirva para sus operaciones diarias con el equipo Ecomiter. Y bueno, cualquier duda que haya quedado pendiente nos pueden escribir a nuestros correos de contacto, se los voy a poner ahí en pantalla y con mucho gusto se las aclaramos, ¿no? Bueno, como les dije, para mí fue un placer compartir esta información con ustedes y bueno, esperamos poderles ayudar y brindar mucha más información a través de futuros webinars que estaremos programando y les estaremos haciendo saber. Ok. Bueno, muchas gracias. Entonces, estamos en contacto y gracias a todos ustedes por su participación. Gracias, Palmiro, y estaremos pues atentos a sus inquietudes. Pueden visitar en nuestra página, allí también van a encontrar información. Hay una biblioteca técnica a la cual se pueden suscribir y también van a encontrar bastante información de utilidad para su trabajo diario. Bueno, que tengan un feliz día y que la pasen muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Que estén muy bien todos.